Política del día, religión y voto y el modo de operar en Chile. Sin duda, en esta edición de Política del Día hemos querido tocar el tema de reflexión de religión y el voto. ¿Por qué? Porque siempre la Iglesia Católica ha tenido influencia en el voto de sus feligreses, pero ahora la constante aparición y aumento de la Iglesia evangélica y de diputados evangélicos en cargos políticos ha llevado a que estas iglesias también tengan influencia y nos lleva a cuestionar el rol de las iglesias católicas, evangélicas y demás en la vida política. ¿Con quién están? ¿Tienen una representación política? ¿Representan sus intereses bastante religiosos como era con la Iglesia Católica? ¿O ahora empiezan a jugar también la Iglesia un rol más bien político-ideológico? Sabemos que hay representantes de la Iglesia Evangélica en el Parlamento y que obviamente están vinculados con los sectores de la derecha política. ¿Van a ser un factor de ahora en adelante? Ya vimos lo que ocurrió con el pastor Soto, vimos con lo que ocurrió con el obispo evangélico y su hijo, el diputado Durán, y la iglesia de J. Beche, con los escándalos que ha habido, pero que se sigue manteniendo la influencia de ese poder y la iglesia en Renovación Nacional y en la derecha misma. También la Iglesia Católica, en Renovación Nacional, en la UDI, en la democracia cristiana y en sectores de centro y de derecha conservadora. También han penetrado las iglesias en sectores de la izquierda, Partido Socialista, PPD y otros, salvo los partidos de izquierda que se quieren mantener laicos, y donde la masonería, que es más bien un grupo intelectual o una casi secta, también influye como si fuera una iglesia, aunque no lo es. Pero evidentemente tienen un aparataje muy parecido a lo que hace el mundo eclesiástico. Esas zonas de influencia, tanto intelectuales y corrientes de pensamiento dentro de la iglesia o en estos grupos de filosofía masónicos o como quiera que se llamen, tienen influencia en la política, tanto en creencias, y llevan a la dirección de asuntos políticos y políticas públicas. Entonces la pregunta es, ¿quiénes dirigen las políticas públicas? ¿Los directivos de las iglesias? ¿Los directivos de los credos? ¿Las influencias que sostienen? ¿Grupos civiles como los masónicos? ¿O son los partidos políticos o los gobernantes los que realmente toman las decisiones? Eso al margen de la influencia lógica que tienen los grupos de poder y económicos. Entonces, hay realmente una separación de la iglesia y del Estado, de las creencias y el Estado, de los grupos de poder y el Estado, o es más bien una estructura formal, es una estructura diplomática, institucionalizada en órganos distintos, pero más bien siguen en una concomitancia política desde el siglo XIX hasta hoy. Partido Radical, que luchó por esa separación, después pasó a ser parte del establishment y parte del mismo matrimonio. Y eso se sigue manteniendo, porque pasaron a ser parte de la élite. Y ahora, obviamente, sectores y grupos políticos, como el Frente Amplio y otros nuevos, también quieren su parte de la torta y su plato en el mantel, y tienen que establecer lazos con las religiones y con estos sectores políticos indirectos de presión o filosóficos, que tienen y seguirán teniendo influencia de alguna manera, en forma positiva, en muchas materias, pero también en forma negativa. Entonces, la pregunta es, esta acumulación de poder hace
cierto que los discursos progresistas del feminismo y anticonservadurismo son discursos netamente auténticos o son la fachada de lo que el poder se quiere disfrazar, pero que siguen en concomitancia con estos sectores conservadores. Aunque técnicamente es malo decir que uno es conservador, pero en el fondo el conservadurismo sigue teniendo el poder, y más bien los progresistas son conservadores y se disfrazan de progresistas para obtener votos, porque tienen que relacionarse con esta estructura de poder. Y ya nos queda demostrado que aunque los sectores modernos progresistas crean sus propias estructuras de poder, fundaciones o instituciones con las cuales manejarse en el mundo político, terminan relacionándose con las tradicionales, porque la élite de poder funciona así. Y dentro de la élite están las religiones, de todos los credos, sobre todo los que tienen poder económico e influencia. Entonces, evidentemente, creer que hay una real separación de la iglesia y del Estado, y el creer que las iglesias van a dejar de tener poder porque hay idealistas que quieren hacer que eso no ocurra, es una mentira sideral, porque las estructuras de poder buscan generar más poder. El poder se institucionaliza para poder ser ejercido y para poder representar y el generar inercias para generar cambios o establecer estática y mantener todo tal como está. Y esas inercias y continencias son las que van moviendo las estructuras de poder, en el cual las iglesias están metidas y ahora están compartiendo el poder, no de manera hegemónica, sino que constantemente entre católicas, evangélicas, judías, musulmanes, etc. Todos están influyendo de alguna manera. Lo que pasa es que muchos chilenos no lo sabían. Muchos se están dando cuenta últimamente. ¿Y cómo se dan cuenta? Con la manipulación y movilización de las masas y de los grupos de interés, donde se desacreditan unos contra otros, donde se dice que se politiza A y B, pero en el fondo son las reglas del juego, porque se espera que se haga eso, porque así funciona el sistema. Y las iglesias pasaron a ser también una manera de demostrar el descontento político y social y ser un grupo de poder, aunque les moleste a algunos. Y tienen derecho a hacerlo. Si un sindicato lo hace, si una asociación gremial lo hace, ¿por qué no una iglesia? No debería hacerlo. Está en la materia espiritual, pero también concordamos que es una construcción humana la iglesia también. Esos miembros tienen opinión y no son perfectos. Y tienen derecho como ciudadanos a establecer opiniones políticas. Y evidentemente es un fenómeno del cual nos vamos a tener que acostumbrar, pero que se está viviendo en el día a día y que cada vez más en la sociedad occidental pasa a tener honda relevancia. Pues bien, este ha sido el tema de hoy de Política al Día. Les agradecemos habernos escuchado. Los invitamos a seguirnos en el blog Cientista Austral, en Política al Día en YouTube, las columnas en el Diario El Pingüino, y como decimos siempre, Ogba, adiós, obrigado, arrivederci, goodbye, nos vemos pronto.